Señor, te doy gracias esta noche, Señor, porque usted es bueno. Y te doy gracias porque estás aquí, Señor. Hoy te pido, Señor, que nos hables. Hoy te pido que me uses, Señor, para que este estudio que he preparado, Señor, obviamente con ayuda suya, Señor, te pido que me ayudes, Señor, a poder enviarlo bien, a poder compartirlo bien, Señor, y que mis hermanos, Señor, tengan un corazón dispuesto y preparado para que la palabra de verdad, que no es nada de lo que yo digo, sino lo que usted propone, lo que usted dice, Señor, nos transforme. Hoy oro, Señor, para que tu Espíritu Santo tome control de este lugar como lo ha hecho desde el inicio y que no nos podamos distraer, Señor, y que estos 45 minutos que vamos a estar acá, usted nos hable, usted nos enseñe y usted nos guíe. Padre, aprovecho para orar para aquellos que tienen una necesidad específica esta noche. Oro para que usted la provea y sé que en el poder de su palabra usted puede hacer milagros mientras la estudiamos. Milagros en nuestro entendimiento, milagros para que nos posicionemos de manera correcta ante una crisis, milagro para que vendas caigan de mentira ante su preciosa verdad, milagros de enfoque, Señor, tal vez cosas que hemos estado haciendo, viendo o pensando mal, y hoy oramos para que su palabra, que es viva y eficaz y cortante como espada de dos filos, que entra hasta los tuétanos, Señor, hasta la médula, haga exactamente eso hoy, Señor, en medio de nosotros. Y que tu Espíritu Santo plante en nosotros la verdad que necesitamos. Como cantamos ahora, somos insaciables, Señor. Yo me imagino a la gente, Señor, oyéndolo a usted enseñar, Cristo. No querían que se detuviera. No querían que usted parara, Señor. Y un día, Señor, estaremos delante de ti, Señor. Y ese es nuestro anhelo. Hoy te damos gracias porque tenemos su palabra delante de nosotros, quien nos sostiene, quien nos guía. Ayúdanos hoy, Señor, a recibirla con un corazón abierto y con un entendimiento moldeable a ti. En el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Abrimos el libro la carta a los Efesios, capítulo 4. Hoy vamos a leer 16 versículos. Se los pongo en pantalla a los que están aquí en casa. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que ustedes fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Nadie pone ese pasaje en Facebook. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a sus hombres, a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, o por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué porción bíblica nos toca hoy? Eso decimos todos los martes. ¿Qué porción bíblica nos toca hoy? Porque toda la Biblia es increíblemente hermosa. Nos encontramos en el punto de inflexión de la carta. Nos encontramos en el lugar del balance. No porque sea la mitad, 3 y 3, sino porque temáticamente es la forma en la que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a que nos enviara esta carta a nosotros 2000 años después. ¿Balance entre qué? Balance entre dos cosas. Balance entre doctrina y balance entre práctica. Estuvimos viendo 3 capítulos completos de enseñanza, directa y clara y profunda, de cómo el Señor nos escogió, de cómo el Señor nos redimió, cómo el Señor nos adoptó, cómo el Señor diseñó que estuviéramos con Él desde antes que todo existiera. Y le comentaba a mi esposa esta semana cuando estábamos hablando en uno de los devocionales, cuando leemos Apocalipsis 16, del 14 al 16 en adelante, cuando nos está hablando Juan del libro de la vida, y que nos dice de que el Señor puso nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero inmolado antes de que todo existiera. Ojo a lo que nos está diciendo Juan. Porque el libro de la vida no se llama libro de la vida, eso es una película de chiquillos. El libro de la vida se llama el libro de la vida del Cordero inmolado. Que el que no está ahí perecerá eternamente. Yo tengo la idea, y esto no es una postura que lo saco directamente de la Biblia, sino que lo que hago es unificar unos cuantos pasajes, pero yo creo que todo hombre que nace y toda mujer que nace está en el libro de la vida. Pero ¿qué es lo que hace el Cordero? No mancha nuestros nombres. Va a haber un montón de hojas con un montón de tachones, donde estaba el nombre de gente que fue parida, pero que no vivirá eternamente. Pero el nombre de la vida, el libro de la vida del Cordero inmolado, recibió nuestros nombres antes de que todo existiera. ¿Usted puede entender lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que antes de que naciera Adán y Eva, antes de que pecaran Adán y Eva, Dios ya había pensado, porque Dios está en todo, que era necesario que el Hijo entregara su vida por aquellos que no merecían, entre ellos usted y yo. Nuestro Dios no improvisa, nuestro Dios no le sale nada que lo asuste, y aunque Él tenía un plan perfecto y sigue teniendo ese plan y lo va a cumplir, esa es la nueva creación que encontramos en la última página de la Biblia, que completa un círculo en la revelación, un círculo perfecto. Lo que vemos en la primera página pega perfectamente en la última página, y es como que si agarráramos la Biblia y la hiciéramos pero al revés, así. Y la pegáramos una con otra. Y vemos una creación que le da la espalda, luego redimida, y el Señor haciendo una creación por completo nueva. Y entonces Pablo le está enseñando en los primeros 3 capítulos a los efesios enseñanza. La palabra doctrina lo que quiere decir es enseñanza. Nada más y nada menos. Entonces, los primeros 3 capítulos, Pablo quiere enseñarle a la iglesia a que conozca lo que es verdadero, a que entiendan lo que es importante y a que se enfoquen en ideas que son de Dios, que Dios usa a Pablo, que además de ser apóstol, es profeta, y lo usa para acomodar en nosotros conceptos que Dios ya había planteado desde la antigüedad y que utiliza a unos cuantos hombres de Dios, a Pablo, a Pedro, a Juan, a Judas, o de Santiago, para que llegue a nosotros lo que usted y yo hoy conocemos como el Nuevo Testamento.
3 primeros capítulos que hablan de enseñanza y 3 últimos capítulos que hablan de práctica. Si usted se queda solo en la enseñanza, usted va a ser un gran cerebro andante ahí, pero no va a ser un buen practicante de lo que el Señor ha dado. La palabra de Dios es clara. Nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. No gente que la conoce nada más. Es muy importante conocerla. De hecho, yo sé que todos ustedes quieren conocer de la palabra porque están hoy acá. Todos los que venimos los martes es porque nos encanta la palabra. Y esa es la razón por la que venimos, no solo por el cafecito. Espero yo. ¿Ya? Nos encanta venir porque hemos descubierto que la palabra nos guía y nos enseña, nos ayuda. Pero nosotros no podemos quedarnos únicamente con conocimiento. Tenemos que llevarlo a la práctica. Y entonces vea lo que acabamos de leer en el capítulo 4, versículo 1. Les ruego que anden, que caminen, que se muevan como es digno. Vea un toquecito. Supuestamente usted tiene su Biblia ahí. Entonces, si no la trajo hoy, el próximo martes la trae. No se sienta mal. Pero tiene que traer la Biblia los martes. Entonces, vea el capítulo 4, verso 1. Les ruego que anden como es digno. Vea el 17, 4:17. Requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles. Vea el 5:2, adelante es un toquecito. Y anden en amor como también Cristo nos amó. Vean el 5:8, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos, ¿de qué? De luz, exactamente, amén. Vea el 5:15, miren pues con diligencia cómo saben. Dice ahí, el 5:15. Miren pues con diligencia cómo andan, cómo caminan, no como necios. Vea la relación que hace Pablo. Un sabio no es el que sabe, un sabio es el que anda bien. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, porque ahí diría, con diligencia lo que ustedes saben y lo que aprenden, no, con diligencia en dónde caminan, cómo deciden, cómo se mueven. Entonces, en los primeros 3 capítulos, Pablo le enseña qué es lo que ocupan saber, qué es lo que necesitan entender. Pero en estos últimos 3 que vamos a ver, estas 3, 4 semanas de martes que tenemos por delante, si el Señor no viene en los próximos días, es cómo debemos practicar nuestra fe. Es ojo a cómo deben moverse, ojo a lo que hacen, ojo a cómo viven. Ojo a cómo caminan. Y Pablo lo va a acomodar en 4 grandes áreas que hoy vamos a ver uno. Una es unidad, otra es pureza, otra es armonía y otra es victoria. Tenemos que andar en unidad, en pureza, en armonía y en victoria. Hoy nos vamos a centrar en la primera, que está en estos 16 versículos que acabamos de leer. Por eso el tema de esta tarde-noche es unidos, ¿verdad? Juntos en unidad. Vamos a ver. Si nosotros, voy a hacerles un pequeño bosquejito aquí ya que tengo esta pizarra. Si nosotros vemos el capítulo 1, y ya la gran mayoría de ustedes han estado conmigo todos estos meses que hemos estado estudiando Efesios. Si nosotros vemos el capítulo 1, nosotros lo que vemos que Pablo está hablando es de gracia. Y vemos de que Pablo está refiriéndose a que nosotros tenemos que entender de que somos salvos porque Dios quiso que nosotros seamos salvos. No porque nosotros lo logramos, sino porque Él quiso. Y esta es una doctrina fundamental en nuestra fe. Fundamental. Y muy poco enseñada en los círculos que nos movemos constantemente. Porque la gente habla de gracia, pero predica obras. Podemos hablar de gracia, pero predicar que tenemos que hacer ciertas cosas. Entonces, en el capítulo 1 vemos la importancia de la gracia. Y cómo la gracia nos hace parte de un cuerpo. Cómo nos adoptan, cómo nos injertan, cómo nos unen.
a un cuerpo que era la familia de Dios. Y vamos a ver en el capítulo 4, ahorita que estamos nosotros, un llamado a la unidad, y la imagen que nos va a dar es la unidad en un cuerpo. Entonces el capítulo 4 para mí se relaciona muy bien con el capítulo 1. Vamos a ver que en el capítulo 2, la primera parte, del 1 al 10, nos va a hablar de que somos levantados de los muertos. Aunque estábamos vivos, estábamos muertos. Y vamos a ver que en el capítulo 4, lo que vamos a ver la siguiente semana, en el 4 del 17 en adelante, vamos a ver que hay que despojarse, quitarse de la ropa de muerto. Y aunque nosotros respirábamos y aunque estábamos vivos, una mujer nos parió y estábamos haciendo trabajo y estábamos viviendo todo normal, estábamos muertos en nuestro pecado. Pero Pablo enseña eso y luego dice, y es necesario que ustedes se quiten la ropa de muerte que andan, porque están en Cristo, pero siguen moviéndose como muertos, siguen caminando en ropa, en ropaje de occiso, de tumba. Luego en el 2:11 en adelante, yo diría que hasta el 22, vemos cómo el Señor nos reconcilia. Ahora somos reconciliados en el Señor. Y en el capítulo 5, del 18 en adelante, vamos a ver un llamado a caminar en armonía, a que seamos reconciliadores, a que no seamos gente que divide, a que seamos gente que una, a que seamos gente que es parte, que entiende que es parte de algo más grande que lo que ella o él da. El dedo no está viendo ver cómo es más importante que el otro. El pulgar no le raja a los demás, es que yo soy con el que usted hace pinza, ¿verdad? No hay un pie que ande rajándole al otro. O sea, al final de cuentas, todos entendemos de que somos parte de un cuerpo y el bien común del cuerpo es que todos estemos sanos. Pero primero Pablo le enseña a la iglesia de que es reconciliada, que el Señor la limpia, la lava. Y ahora, en el capítulo 5, nos va a pedir que vivamos en armonía. En el capítulo 3 vemos victoria sobre Satanás. Y en el capítulo 6, que es realmente el capítulo que nos puso este estudio en la mesa, ¿verdad? Porque así es como el Señor nos va guiando a ver cuál libro sigue. Tenemos un llamado a vivir en victoria, a vestirnos para alcanzar la victoria. Entonces todo lo que le está enseñando en el capítulo 1, 2 y 3 lo va a convertir en cuestiones prácticas en el 4, 5 y 6. Y nos va a hacer 4 llamados. Llamados a estar unidos, llamados a vivir libres, llamados a vivir en pureza. Nos va a llamar a vivir en armonía. Y qué difícil. Cuesta vivir en armonía en la casa a veces. Cuesta vivir en armonía con vecinos. Cuesta vivir en armonía con jefes. Cuesta vivir en armonía en la iglesia. Es complejo, es difícil. Basta poner 2, 3 seres humanos juntos para que haya bronca. Basta poner... ¿No le ha tocado a usted tal vez que se va de paseo con alguien que usted quiere mucho y ya son 3 días y ya está harto? No hay que no se lava los dientes, no hay que pone las frutas en la refri sin taparlas, qué cólera, después la fruta sabe a todo. Ha metido una sandía usted en la refri y sale, y cuando la come sabe a jamón. ¿Ah? No tapan las cosas y qué colerón. ¿Ah? Y usted tiene ya su forma en su casa, Milita tiene su forma en su casa, mi esposa tiene su forma, Mari tiene su forma en su casa. Y después uno puede decir a alguien, lo quiero mucho, pero usted ya cuando tiene 3 semanas de tenerlo en la casa, usted dice, Padre Santo, se va o se lo mando, Padre. ¿Verdad? Entonces, vivir en unidad, vivir en armonía, requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. Caro es una galleta
con todo lo que es plantas. Y está haciendo, y yo la veo todos los días cuidando sus maticas. Todos los días. Para que lo que es bueno, la matita que ella quiere, la flor que ella quiere, ella ocupa invertirle tiempo. Pero si es maleza, la maleza sale por sí sola. ¿Quién está preocupado que el monte salga mañana? El monte sale solo. La discordia sale sola. La división sale sola. ¿Qué requiere esfuerzo? Amor, gracia, entendimiento, perdón, nuevas oportunidades. Vamos de nuevo. Y los que somos papás, vamos de nuevo. Y las esposas con nosotros los esposos, vamos de nuevo. Dios mío, Señor. No hay devoluciones aquí, no hay garantía. No se devuelve la cosa. Ya vamos otra vez, ok. Y hablamos tal cosa y solucionamos tal cosa y otra. Ok, vamos de nuevo. Entonces Pablo nos hace un llamado a que vivamos en unidad. Claro, yo ahorita estoy haciendo un ejemplo en familia, pero se está refiriendo a la iglesia. La carta de Éfeso tiene que ver con nosotros como iglesia. A que vivamos en unidad, a que vivamos en pureza. Y todos estamos en una lucha por vivir en unidad. Y todos estamos en una lucha por vivir en pureza. Y todos estamos en una lucha por vivir en armonía. Y por prepararnos intencionalmente para vivir en victoria. Vamos a ir verso por verso. Me voy a ayudar de esta pantallita para que vayamos acomodando algunas cuantas ideas esta noche. Dice, yo pues, empecemos con eso. Empecemos con eso. Cada vez que usted vea un yo pues en la Biblia, cuando estamos leyendo en la Reina Valera, hay una razón por ese yo pues. Es una conjunción importante que nosotros no la usamos en Costa Rica, pero que implica razón. Cada vez que nosotros vemos un yo pues, hay una, vamos a ver si esto se ve, una razón. ¿Se ve bien en la pantalla? Ok, hay una razón. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que todo lo demás lo dijo y ahora nos va a decir por qué lo dijo. Nos dijo de que somos elegidos, nos dijo de que somos salvos por gracia, nos dijo un montón de cosas que es lo que sostiene nuestra fe. Por eso, yo pues, preso en el Señor, les ruego, esta es una palabra importante también, que anden como es digno. Que anden, como ya les dije de que esta palabra anden, caminen, es importante en Efesios. Porque Pablo lo que quiere es enseñarnos a andar bien, a vivir bien, a cumplir las expectativas de Dios y no las nuestras. Vamos a ver si este amarillo se ve mejor. Ajá. Y entonces dice, yo pues, por eso les digo esto, preso en el Señor, ya sabemos de que Él está en prisión, les ruego que anden como es digno. Cuando vemos un yo pues, es un llamado a actuar que está conectado con lo que Él ya enseñó. Y esto es común en los escritos de Pablo. Lo vamos a ver 3, 4 veces en Romanos y lo vamos a ver muchas veces en Corintios, que no las he contado. Yo pues, por esta razón, los llamo a que actúen. Vean, hermanos, la doctrina divide y eso es bueno. ¿Usted me escucha cuando yo digo eso? La doctrina divide y eso es bueno. Porque ¿qué tipo de unidad estamos buscando? Entonces hay gente que dice, a mí no me gusta la palabra doctrina. Hay gente que dice, a mí no me gusta hablar de doctrina. Déjeme vivir mi vida cristiana. Yo quiero vivir para agradar a Dios, pero no me diga qué es lo que tengo que hacer. Entonces la gente dice, yo quiero vivir tranquilo, no hacerle daño a nadie, que es uno de los argumentos más grandes del movimiento LGTB, QRTXYZ. De ese movimiento, la única razón que siempre sacan en todo lugar es, ¿a usted qué le importa? ¿Qué daño le hago yo a usted? O sea, ¿cuál es el problema? Yo no le estoy haciendo ningún daño a nadie. Déjeme vivir mi vida como yo quiero. Porque no quieren recibir la doctrina. Porque la doctrina divide. Porque la enseñanza es absoluta, la de Dios. Ustedes tienen 2 semanas de estarme oyendo a mí
los días sábados con palabra dura. Con palabra dura. Y no tiene nada que ver con que yo quise ver cómo les hablo duro, cómo trato. Pero en el contexto cultural que estamos viviendo, hablar de roles específicos de hombre y de mujer es una cuestión voladísima, que nadie quiere meterse en eso. Porque uno queda como un machista, como un opresor de las mujeres. Pero es que la doctrina bíblica nos dice que así tiene que ser. Entonces, en todo lo demás, en cada una de las facetas de la vida, nos vamos a topar con enseñanza bíblica que es directa y específica. Entonces Pablo dice, sí, yo les enseñé todo lo anterior, pero ahora quiero que lo pongan en práctica. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que creemos es lo que practicamos. Usted es lo que usted piensa. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Tal es el hombre, tal es el pensamiento, tal es el hombre. Entonces, lo que nos enseñan es muy importante y por eso un espacio como este es vital en la iglesia. Entonces, Pablo dice, yo preso en el Señor, no es por Roma, Cristo lo tiene ahí y lo tiene ahí porque Pablo era tan explosivo que al rato no hubiera tenido el tiempo para prepararnos estas cartas que llegaron hoy a nosotros 2000 años después. Y además, sin duda alguna, ya era el tiempo de Pablo, pronto a entregar su vida. Pero el Señor todo eso lo tiene en su mano y por eso Pablo entiende que no es Roma, no es el emperador, no es Nerón quien lo tiene preso, sino es el Señor. Les ruego, esa palabra es muy importante. ¿Sabe qué quiere decir? Me urge. La palabra original quiere decir me urge, necesito que lo hagan. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver al Padre diciendo, obedézcanme y los bendigo. Es todo Éxodo. Todo Éxodo es obedézcame y los bendigo. En el Nuevo Testamento, que Jesús no viene a demoler nada o a quitar nada del Antiguo Testamento, sino que lo viene a cumplir. Pero hay cuestiones del Antiguo Testamento que ya no tienen sentido en el Señor, porque el Señor las cumple por completo. En el Antiguo Testamento, el Padre le dice a Israel, obedézcame y los bendigo. Desobedézcame y los mato. Eso dice. Desobedézcame y todo se les va a podrir y se van a enfermar. Eso es lo que le dice a Israel. Israel escoge desobedecer y se enferma y los matan. Y cada generación queda presa de otro imperio y otro imperio. Pero en el Nuevo Testamento, Pablo nos enseñó en estos 3 primeros capítulos, no que Dios nos va a bendecir, sino que ya nos bendijo. Que las riquezas ya están dadas. En el Antiguo Testamento se le dijo a Israel, sí, síganme, obedézcame y los bendigo. Y a nosotros nos dice, ustedes ya son benditos. Porque Cristo ya cumplió en la cruz del Calvario todo lo que había de ser cumplido. No hay nada que usted o yo podamos sumarle a la obra de Dios en su plan redentor en la época que nosotros estamos viviendo. ¿Qué es lo que nos pide el Señor ahora? Ya yo me moví, ya yo actué, ahora, ¿cómo usted va a responder? Y entonces por eso ustedes me oyen constantemente decirles que la gente ahora se va a condenar ni siquiera por lo que cree o no cree, sino por una actitud de su vida. O camina hacia Cristo o le da la espalda a Cristo. Entonces, aquí Pablo está acomodando de una manera preciosa todo lo que enseñó, ahora pónganlo en práctica. Yo pues, lo que quiere decir es, lo que ya les enseñé, ahora actívenlo. Les ruego, lo que les está diciendo es, me urge que esto lo entiendan, lo comprendan y lo practiquen. A que anden como es digno de la vocación con la que ustedes fueron llamados, con toda humildad, mansedumbre. Aquí hay 2 palabras, soportándonos con paciencia. Nosotros pareciera de que es una sola palabra, pero cuando lo vemos en el original son 2 palabras muy diferentes. Entonces, con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo
de la paz. El punto número 1 que les puse en la guía es unidad en el Espíritu. Les pido que anden en unidad, pero no la unidad de CCI, o no la unidad de una denominación, o la unidad de un hombre famoso, la unidad del Espíritu. Y la única forma en la que podemos andar en la unidad del Espíritu es con estas 7 características: humildad, mansedumbre, soportándonos en paciencia, amor, solícitos, unidad y paz. Y paz. Unidad no es uniformidad. Unidad no es agarrarlo todo y hacer de todo una sola sopa. Unidad a la que se refiere Pablo en esta carta es la unidad a la que produce Dios. Por lo tanto, es una gracia que viene de Él. Y Pablo usa la imagen del cuerpo como la foto, como la analogía, para que nosotros entendamos a la unidad a la que Él se refiere. Por lo tanto, el punto número 1 es la unidad del Espíritu. ¿Cómo lo logramos? Con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia, en amor, solícitos y paz. No agrego unidad porque ya lo pongo en el punto número 1. Entonces, estas 7 facetas nos convierten a nosotros en personas capaces de andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. O sea, él dice, caminen ustedes con la expectativa de Dios. ¿Cuál es la expectativa de Dios? Que ustedes caminen en unidad. Le está escribiendo a una iglesia. Esta no es una carta a Tito o a Pablo o a Filemón. Esta es una carta a una congregación como nosotros. Entonces Pablo le está diciendo a la congregación, ustedes como iglesia, ustedes como equipo, tienen que aprender a andar como es digno de la forma en la que Dios espera que ustedes anden. ¿Cuál es la forma? Unidos en el Espíritu. Pero eso es muy abierto. ¿Cómo caminamos unidos en el Espíritu? En humildad, en mansedumbre, soportándonos, con paciencia, en amor, solícitos y en paz. ¿Qué significa la humildad? Dicen los sabios, no sé, esto es una frase famosa, dicen que la humildad es aquello que cuando usted ya sabe que lo tiene, lo perdió. Vacilón, ¿verdad? Sí, yo soy bastante humilde. No, no señor, no señora. Entonces, cuando hablamos de humildad, definámosla un poquitito. Humildad bíblica significa poner a Dios primero, poner a los demás segundo y por último el yo. Eso es ser humilde. Humildad es estar enfocado en Dios, entender que Él tiene un llamado para que esa relación con Dios se manifieste en la gente que está alrededor. ¿No han conocido ustedes a alguien que es muy bueno? Puede ser un predicador. Pasa mucho con nosotros los pastores. Y puede ser un hombre o una mujer que el Señor la usa y todo, pero es lo más arrogante que usted ha visto. Pasa mucho. Y eso a mí me pone en duda cuánto pasa esa persona con Dios. Porque el que está con Dios siente a Dios. Y cuando sentimos a Dios nos sentimos así de chiquiticos. ¿Quién se cree grande a la par de Dios? Le voy a decir que un ignorante, un tonto, un fatuo, un insensato, que cree que porque estar con Dios o porque Dios lo use ya es la gran cosa. Entonces no conoce a Dios. Porque el que conoce a Dios y llega a Dios, cae rendido. Y no me canso de decir esto. Todo profeta que llega delante del rey, dice, muerto soy. Muerto soy. No se soporta. Inmediatamente cae, me morí. Hasta aquí llegué, pataleé. Todos dicen eso. Ninguno dice, aleluya, hoy estoy con Dios y mañana le voy a contar a la iglesia todo lo que Dios me dijo. Es pura paja. Pura paja. Todo el que se enfrenta a Dios en la escritura dice, muerto soy. Se acabó todo eso. Y siempre hay ángeles que llegan a decirle, no. Y le toca la boca con carbón y lo limpia. No. Vea el caso de Juan con
con Apocalipsis y todo, Juan con Jesús en la cueva, o sea, todo mundo, todos los que tuvieron un encuentro directo espiritual con el Señor, actúan en humildad. Actúan, pequeño soy, mi boca es sucia, no merezco, ¿cómo voy a ir yo? No puede ser yo, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacerlo. Humilde significa poner a Dios primero, segundo a los otros y tercero el yo. Pero se lo voy a resumir más fácil porque nosotros somos de descripciones sencillas y rápidas. Humilde, voy a cambiar aquí el lápiz, perdón. Humilde es el que glorifica a Dios. Esa es una persona humilde. El que quiere darle la gloria a Él. El que vive para glorificar a Dios. Ese es el hombre o la mujer humilde. Romanos capítulo 12, versículo 3. Ninguno tenga un mayor concepto de sí mismo del que debería tener. O sea, el que se cree algo, ya no es algo. En Dios el que se cree algo, ya no es algo. Y esto es una plaga que estamos viviendo nosotros. Me refiero no nosotros como iglesia, sino como mundo cristiano. Porque ahora vivimos la época de los superpastores. Y hay que orar muchos por ellos, para que el Señor los sostenga y para que vuelvan a la Biblia y para que sean humildes. Y entonces el Señor nos pide a través de Pablo, ustedes, CCI, yo quiero que caminen con la expectativa de Dios. ¿Cuál es esa, Pablo? Unidos en el Espíritu. Pablo, ¿cómo caminamos unidos en el Espíritu? Sean humildes. Sean pequeños, sírvanse unos a otros. Segunda característica, sean mansos. Mansos no es mensos. ¿Ah? Manso no es ser menso. Manso no es ser débil. Manso no es fragilidad. Manso es poder en control. A mí me encanta la Biblia, por eso la Biblia interpreta la Biblia. En Números nos dice que Moisés era manso. Nos dice que era manso. Pero pocos hombres vieron el poder de Dios manifestado como Moisés. Piense todo lo que vio Moisés. Su llamado fue la zarza ardiente, las plagas, haber estado en Egipto, la educación que llevó, y después estar en desierto 40 años. El Señor lo llama, ve lo de las plagas, llega ante una situación terrible de persecución y pega contra el mar. La decisión más tonta que puede tomar un estratega militar, quedarse encerrado, él solo. No, o sea, los van a matar, pero como pájaros. Y el Señor le dice, yo voy a hacer camino. Y ve el mar rojo abrirse. La gente se está quejando porque no hay comida. Y él ora por carne. Y el Señor les dijo, les voy a dar carne hasta que les salga por las narices. Le dijo, malagradecido. Eso dijo el Señor. Les voy a sacar la carne hasta por la ñata. Les mando un montón de carne. Es que el pan, qué pereza. No, ocupamos agua. Golpeó la roca, que por cierto lo metió en problemas. Vio el poder increíble de Dios, pero la palabra nos dice que era manso. Otro ejemplo, Jesús, Mateo 11. Mateo 11 nos dice que Jesús era manso y hermanos y humilde de corazón. El rey del universo, manso y humilde de corazón. Pero eso no impidió que Jesús, en un colerón, porque no hay otra palabra, sacara a todos los estafadores del templo. Y eso no impidió que Jesús levantara con autoridad palabra contra demonios y todo. O sea, manso no es que es el que queda ahí humildito sin hacer nada. Que la gente a veces dice, es que ella es muy humilde. Y entonces humilde se refiere a alguien que tiene pocos recursos.
y no saben de que hay gente que tiene pocos recursos y es súper altanera. Entonces, la humildad no tiene nada que ver con el recurso, porque hay ricos que son humildes y pobres que son altivos, ¿verdad? Y entonces la gente cree que manso es alguien que está ahí quietecito, ¿cómo es que dicen? Mosca muerta, que no hace nada, que ahí se queda como si nada. No, manso es poder en control. ¿Sabe qué significa en el original? Significa medicina suave. Significa medicinita suave, como ungüento. Y significa también viento suave. Tendríamos que ser marineros, estacionados en medio de alta mar, esperando un pequeño viento suave, que en una vela impulsa a un navío a cruzar el océano. El poder que tiene el viento. En una construcción que estoy haciendo ahorita, en un proyecto, tuvimos que hacer un tema con una lona grande. Y era una lona gigantesca, era una lona como de 30, 40 metros por 10 metros. Y, o sea, tapa una casa completamente. Y era porque teníamos que frenar un agua que no quedara con los vecinos. Y la pusimos, hermanos, no duró ni 10 minutos. Y no hubo ni ventolero ni nada, pero el viento la movía de una manera tan increíble y yo no sentía que el viento estaba pegando. Pero eso funcionaba como una vela de un bote. Manso es poder en control, viento suave, medicina que conforta. Eso significa ser manso. Luego dice soportándose. La palabra lo que quiere decir es de temperamento largo. Como la gente dice, es que yo soy de mecha corta. ¿Cómo digo gente decir eso? Es que a mí cualquier cosa me encanfina. Aquí está diciendo de que seamos de temperamento largo, sopórtense. Y hermanos, qué difícil, ¿verdad? Como decía un amigo de nosotros, qué difícil amar al vecino, ¿verdad? Un tío mío decía eso. ¿Cómo vivimos en la unidad del Espíritu? Somos humildes, somos mansos y nos soportamos. Qué fácil es soportar, mentira, no es tan difícil soportar a alguien que uno ama. Les voy a decir algo que espero que suene raro. Usted no ha visto cuando alguien está a la par suya y come feo. Come feo. Va a decir usted, Arturo, qué fresa. Vea, yo soy cero fresa, ustedes me conocen. Todos ustedes me conocen. Yo soy cero fresa. Yo me pongo la misma ropa siempre. Yo ya cero fresa. Pero vea, a mí me toca estar a la par de alguien. Vea, comiendo así. Y ojalá un pepino, una vaina crujiente. Uy, Dios mío. Vea, sopórtense. Tal vez usted tiene un hermanito ahí masticando en el puro oído. En la casa. Significa de temperamento largo. Es la habilidad. ¿Sabe qué significa en el original? La habilidad de soportarnos molestos. Porque ¿qué es lo que decimos nosotros? Es que me molesté, me enojé. Y todo nos ha pasado. Y en un momento, exploté con Carol, exploté con Arturo, Santeguito. Con los menos que tenía que hacerlo. O alguien que nos agarra en malas. Usted está sirviendo, tal vez en la iglesia. Y usted está haciendo un montón de cosas y nadie está haciendo nada. ¡Qué colerón! O todo el mundo llegó tarde y entonces hay que soportar. ¡Qué fregado!, ¿verdad? Pero es que esto no es únicamente el objetivo. No es únicamente ver cómo logramos el objetivo, sino que el Señor tiene una expectativa de que nosotros nos soportemos. Claro, hermanos, aquí todo tiene su extremo, ¿verdad? O sea, no es que vamos a estar aguantando, por ejemplo, el pecado de la gente. Hay gente que dice, es que yo tengo que aguantar a mi esposo ya 25, 30 infidelidades. Yo digo, olvídese de eso, ya eso no. O sea, eso no es soportar, ¿verdad? Eso ya es, eso decía mi papá, eso es alcahuetería, ¿verdad? Entonces, obviamente, con un límite. Ya una persona es súper vaga, no nos sirve,
en el puesto, deja desprovisto el puesto, suelta y entonces nos pueden ganar por ahí porque dejamos caer la bola en ese lugar. Entonces le invitamos, hermano, la invitamos a que descanse. La forma en la que la soportamos o lo soportamos es diciéndole muchas gracias, pero no gracias, ¿verdad? Pero hay que pasar el rato de tratar de caminarlo. Luego dice con paciencia. Eso no tenemos que explicarlo. Porque cuando hablamos de paciencia, los ticos, esto es muy tico, no en Latinoamérica, pero los ticos decimos, qué paciencia la suya. Y no es como para decir algo bonito, sino es para decir, qué lerdo, qué lerda, es que, chica, es que se le pasea el alma por el cuerpo, decían así, qué lerda, qué lerdo, qué es, ¿verdad? Entonces decimos, qué paciencia, no, eso no es cero paciencia, eso es o vagabundería, o lentitud, ¿verdad? O inclusive incapacidad, porque tal vez lerdeamos algo porque no sabemos cómo hacerlo. Pero cuando la palabra nos dice con paciencia, es persistentes. Es que nos caemos, nos levantamos, es que lo intentamos, es que vamos para adelante. Quinto, con amor. Eso vamos a estar hablando bastante en las próximas semanas. Solícitos. ¿Qué quiere decir solícitos? Solícitos quiere decir dispuestos, disponibles. Usted sabe que hay gente que se acerca a uno y parece que está con ganas, pero en la práctica no está solícita. En la práctica no está dispuesta. Es como que alguien le diga, usted cualquier cosa me llama, ni el teléfono tiene usted. Entonces no es solícito. Cualquier cosa, y usted tiene un montón de llamadas, no es solícita, no está disponible. Entonces, solícito lo que quiere decir es que está dispuesto, emocionado. ¿A qué? ¿A ver cómo hago algo en la iglesia? No, a sostener la unidad en el Espíritu. No perdamos lo que estamos hablando. Es que tenemos que ser humildes para sostener la unidad en el Espíritu, mansos para sostener la unidad del Espíritu, soportándonos con paciencia, persistentes en amor y solícitos, dispuestos a que la unidad en el Espíritu se mantenga. ¿Y cuál es la goma? Dice Pablo. ¿Cuál es la goma de todo esto? El vínculo de la paz. La goma que une es la paz. Por eso el enemigo siempre trata de robarse la paz. El enemigo siempre viene a tratar de dividir. Viene a ponerle ideas a alguien contra otro. Viene a decir, no le voy a hablar, no le voy a saludar. ¿Qué pasa en las familias? Yo mejor no hablo para no meterme en problemas. Entonces la ley del hielo. 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana, 3 semanas. Y cuando se dio cuenta, tiene 2 años de no hablarle al abuelo. Tiene 3 años de no hablarle a una tía. Yo voy a lo que sea Navidad, pero si no viene mamá, si viene mi hermana, me voy. Si viene tal otra, me largo. Entonces, ¿por qué le estoy hablando de estos ejemplos directos y prácticos? Porque nosotros tenemos que agarrar de estos recursos para nuestra vida también. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Pablo primero? Mantengan la unidad en el Espíritu. Pastor Pablo, ¿cómo mantenemos esa unidad? Humildes, mansos, soportándonos en paciencia, en amor, solícitos y lo último, con la unidad de la paz. Cada uno de estos es un sermón. Entonces, ese es el problema con Efesios, que cada versículo son 8 sermones, ¿no? Yo no puedo quedarme aquí, ni me voy a quedar 8 semanas hablándole de qué es la humildad, qué es la mansedumbre y qué es soportarnos unos a otros, pero usted sí lo puede estudiar en su casa. Entonces, el punto número 1 es, mantengan la unidad en el Espíritu Santo. No es cualquier unidad, es la del Espíritu. Punto número 2, ¿cuáles son las razones para esa unidad? Porque estamos en una clase, estamos tratando de aprender. ¿Cuáles son las razones para la unidad? Escúchenme, hermanos. Existe unidad que no es bíblica. O sea, yo puedo agarrar un montón de chunches aquí, los pongo aquí y digo, aquí están juntos. Están en una mesa, pero no están unidos. Están juntos ahí. Y existe unidad que no es bíblica. Especialmente cuando la gente dice, yo no estoy interesado en la doctrina, pero sí en el amor. Cristo es amor. Olvidemos las doctrinas, amémonos de corazón. Olvidemos lo que dice Pablo. Enfoquémonos en las bienaventuranzas, que es lo que está haciendo el Papa actualmente en el catolicismo. Pongamos las bienaventuranzas porque qué bonito.
Dichosos los pacificadores, dichosos los que lloran. Y eso vende. Y eso lo une con un montón de religiones. Y entonces en una mesa se sienta un judío, y parece un chiste eso. Entró un judío, entró un católico, entró a un bar. Entonces está un judío, un católico, un musulmán, un evangélico, posiblemente un evangélico que apoya a los gays, y después están sentados en una mesa diciendo la unidad de la interreligiosidad, que hoy se llama eso de diferentes formas, ¿verdad? Dependiendo del lugar en el que lo estamos viendo, ¿verdad? Las calcomanías que ponen en los carros, coexist, que son logos de diferentes fes, de diferentes credos. Entonces, hay unidad que no es bíblica. La unidad que nos está hablando Pablo es específica. Vean lo específica que es. Habían 7 formas en las que nos mantenemos unidos en el Espíritu, que se las acabo de dar. 7 acciones que tenemos que hacer. Ahora vamos a ver lo que une verdaderamente en las razones para esta unidad. 1, un cuerpo. 2, un espíritu. 3, una esperanza. 4, un Señor. 5, una fe. 6, un bautismo. Y 7, un Dios, que por cierto para Pablo es importantísimo, un Dios que es Padre. Punto número 1. Quiero que sigan, dice Pablo, y que caminen conforme a la expectativa de Dios. ¿Cuál es, Pastor Pablo? Que caminen en unidad. ¿Cuál es esa unidad, Pastor? La unidad que da el Espíritu. ¿Cómo logramos esa unidad? Humildes, mansos, soportándonos con paciencia, en amor, solícitos y en paz. ¿Cuáles son las razones para esa unidad? Pablo nos dice, versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados a una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Cuando habla de cuerpo, se refiere directamente al cuerpo de Cristo, sin duda alguna. Cuando habla de cuerpo, está hablando de que cada creyente ahora es parte del cuerpo de Cristo. Vayamos a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 12, para ver si apunté eso bien. Disculpen, hermanos, que me acordé ahora antes de llegar. 1 Corintios, capítulo 12, verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Es Cristo. Cuando habla de un cuerpo, es que las razones para la unidad es que ahora nosotros estamos en Cristo. Y ser miembro de el cuerpo general del Señor, porque recuerden de que el cuerpo de Cristo no es SI, Amor en Acción. El cuerpo de Cristo es todo el mundo, todos los creyentes del mundo, que un día estaremos celebrando con Él. Pero el hecho de que nosotros seamos parte del cuerpo global del Señor y eterno del Señor, no quiere decir que nosotros no podemos decidir no ser parte de un cuerpo local. Porque todos nos hemos topado a alguien que dice, yo amo al Señor, yo creo en la Biblia, pero no quiero estar en la iglesia. Posiblemente por un trauma, por un pastor que lo estafó, por un pastor que se fue con el coro, por un enredo que se vivió y dice, yo no quiero nada con las iglesias. Yo no quiero absolutamente nada con las iglesias. Entonces la gente dice, yo soy parte del cuerpo del Señor, pero eso no se vale. No existe eso. Porque requiere estar injertado en un cuerpo local. Por eso a mí me preocupa tanto estas transmisiones que estamos haciendo. Porque si yo me fijo ahora al final, vean hermanos, nuestra iglesia es chiquitita. Y cada sábado, nuestro culto, la predicación, la ven entre 2,000 y 3,000 personas. Y el martes tenemos 500, 600 personas que ven este video después. Y a mí me preocupa eso.
Porque hay gente que cree de que porque oyó una palabra o porque sigue a un predicador que es 1000 veces mejor que yo, un teólogo 85,000 billones de veces mejor que yo, cree que ya está siendo formado. Y no es así. Porque necesitamos estar unidos en el cuerpo del Señor. Y yo sé que hay razones, porque algunos de nosotros a veces faltamos y lo ocupamos ver. Hay gente que está enfermita y lo necesita, y no vamos a tampoco negar la posibilidad de que esto quede grabado. Pero es necesario ser parte del cuerpo. La unidad es, recuerden que la carta es una iglesia y le está diciendo: manténganse unidos en un cuerpo, manténganse unidos en un espíritu. Y es que, queridos hermanos, el Espíritu Santo nos habita a todos los creyentes. Hay 12 referencias en Efesios al Espíritu Santo. 12, solo en esta cartita chiquitita. Porque para vivir la vida cristiana es vital el poder del Espíritu en nosotros. Necesitamos el poder de Dios para poderlo vivir. Entonces Pablo dice: caminen en unidad, que es la expectativa de Dios. Esta unidad es la del Espíritu, y las razones por las que ustedes tienen que estar unidos es que ustedes tienen que ser un cuerpo, es que ustedes tienen un solo Espíritu. Todos ustedes han sido llenos del Espíritu. Todos los que tenemos a Cristo como Rey somos habitados por el Espíritu. Luego dice: ustedes tienen una esperanza, y se refiere al retorno del Rey, al regreso del Rey, como la película, al retorno de nuestro Salvador, que nos unifica como cuerpo. De hecho, es una de las doctrinas que hace que nosotros sepamos que una fe es ortodoxa o no, que crean en la segunda venida del Señor. Luego nos dice que sea un Señor, el único y Rey Jesús, el único que tenemos y el único que existirá para siempre. Una fe que es la fe en confianza, que se propaga, que se mueve. Que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, esto que le enseñé, confíelo a otros hombres, que esos hombres se lo enseñen a otros hombres. Es una fe que multiplica, es una fe que se mantiene. Y en un bautismo, y aquí quedémonos un ratito, porque Pablo no está hablando del bautismo en agua, Pablo está hablando del Espíritu. Y entonces nosotros malentendemos qué es el bautismo del Espíritu. Porque aquí en ningún momento en el pasaje Pablo está hablando de bautizarse en agua. Pablo está hablando de las razones para la unidad en el Espíritu. Pablo está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y queridos hermanos y hermanas, el bautismo del Espíritu Santo, en la acción del Espíritu Santo, en el momento en el cual ubica a un creyente en el cuerpo de Cristo. Escúcheme bien. El bautismo del Espíritu Santo es el momento en el que un hombre que estaba muerto, una mujer que estaba muerta, ahora está llena de Dios y ahora ha sido injertada. Ustedes han visto cómo los que saben de plantas hacen injertos. Ahora que todo sale en Facebook y que hacen unos recortes y luego curan el recorte, donde pegan y le hacen un quiebrecito donde él calza. Y el árbol cuando crece tiene de un lado manzanas y de otro lado otro fruto. Y además hacen injertos lindísimos. En flores, en rosas, en diferentes matas. Entonces, aquí lo que está sucediendo con el bautismo es el bautismo del Espíritu, que es la acción de Dios cuando nos ubica a nosotros como creyentes en el cuerpo del Señor. Le voy a decir cuándo somos bautizados en el Espíritu: cuando verdaderamente nos convertimos. ¿Qué es lo que creíamos anteriormente? Que el bautismo en el Espíritu era un evento posterior a la conversión. Y no hay nada más grande que hace el Espíritu, que es que decirle a un hombre que está muerto, darle vida, soplarle vida y llevarlo de la tiniebla a la luz. Ese es el milagro del bautismo del Espíritu. ¿Qué es lo que nos ha confundido? Que a veces una manifestación especial del Espíritu la usamos como que si fuese la llenura del Espíritu. Y la gran mayoría de esos movimientos son temporales, y le voy a decir con mi corazón abierto, no por lo que he leído, no por lo que he vivido y visto, la gran mayoría son falsos. Entonces, que si Dios se mueve de formas especiales, sin duda alguna. Que Dios llena y toca a las personas de formas diferentes, sin duda alguna. Pero la llenura del Espíritu es cuando una persona llega a Cristo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Apunte ahí nada más porque por tiempo no lo va a poder buscar. 1 Corintios 12:13.
Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Le está hablando a creyentes. Primera de Corintios 12:13. Y ahora más directo, Efesios capítulo 5, verso 18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos. ¿De qué? Del Espíritu. Nos mandan a que estemos llenos del Espíritu, pero nunca en la Biblia nos mandan a que seamos bautizados por el Espíritu. Porque es un hecho que el que ya está en Cristo está habitado por el Espíritu. Está llena del Espíritu. Está full del Espíritu. Voy a hacer un paréntesis personal. Yo acepté al Señor cuando tenía 12 años. 11, 12, en un campamento. No lo olvido porque fue un momento donde el Señor me confrontó en un campa donde habíamos como 200 prejóvenes y nadie pasó al frente en el llamado que hizo el pastor. Y yo estaba en fuego. Y yo estaba llorando y yo estaba tratando de taparme, que mis amigos no vieran de que yo estaba llorando. Y el Señor continuaba y decía, era un gringo y le estaban traduciendo a él. Yo le estaba entendiendo lo que él decía en inglés. Y él decía, hay alguien que hoy va a pasar y no me voy a ir hasta que esa persona, y era yo. Y yo me acuerdo que estábamos en una gradería grande, era como un gimnasio, pero era tanta gente que estábamos en la gradería y al frente todo el mundo sentado en la canchilla. Y yo estaba en la gradería, entonces tenía que bajar y pasar entre la gente. ¿Se acuerdan cuando uno caminaba entre alguien y entonces uno tiene que ir a abrirse camino? Y ya yo no pude más, me levanté, pasé al frente y el Señor iba a orar por mí y me fui para atrás. Nadie me atajó, nadie me agarró, me fui, caí. Después como que volví y estaban los líderes orando por mí. Un año después, en una vigilia, orando, donde habíamos 8, 9 personas, 8, 9 señoras y mi papá, el Señor empezó a quemarme mis manos. Y yo sentí como una picazón adentro primero. Y después ya, yo sentía la temperatura, no le puedo explicar. Y yo me estaba quemando completamente. Y lo único que me acerqué fue a mi mamá que estaba a la par. Le digo, mami, me estoy quemando. Mami, ¿cómo se está quemando? Algo me está pasando. Cuando me puse de pie, ¡pum!, me fui. Nadie me atajó y caí en ese mosaico durísimo. Cuando uno se va, nadie lo tiene que agarrar. Nadie lo tiene que tapar. Nadie lo tiene que atajar. Nadie lo tiene que empujar. ¿La Biblia dice que hay que irse para atrás? No. ¿Hay gente que empuja a gente? ¡Claro! ¿Quién no ha tenido un jaibo empujándole la cabeza? Y yo, no me va a botar. No me va a botar. No me bota, porque no me bota. Pero esa vez, con 12 años, yo encuentro base bíblica para ese evento que tuve. No, pero ¿por qué lo voy a enseñar como doctrina? Porque voy a enseñar ahora que todos tienen que irse de espaldas y que todos tienen que en las vigilias caerse para atrás y quemarse las manos. Eso es lo que ha pasado en la iglesia. Que hay personas que han tenido encuentros genuinos con el Señor y los han recetado a toda la iglesia como una cuestión que tienen que vivir. Y yo veo ángeles y yo veo cosas y un montón de mañas. Porque en algún momento vivieron algo que posiblemente fue de Dios. Y a mí no me toca ser Dios ni juzgarlo a usted. Si alguien miente, le tocará pagar el precio del infierno. Pero lo que yo viví, yo no se lo puedo recetar ahora. Y ahora todos los jóvenes vamos a ver cómo el ministerio los quemamanos. O sea, pero eso fue lo que yo sentí. Entonces yo no lo puedo recetar. ¿Qué es lo que tengo que predicar? La palabra. Porque en el tiempo que nosotros vivimos, yo no tengo que inventar nada. Nosotros lo que hacemos es la palabra. Pero Dios en su perfecta soberanía se mueve de formas increíbles. Pero nosotros tenemos que tener cuidado. Porque hay un montón de estafadores y un montón de lobos metidos en la grey. Que ganan con esto, que manipulan con esto. Que mantienen a iglesias presas del desconocimiento. Y a mí me preocupa cuando hay hermanos que siguen a pastores que son falsos dentro de nuestra iglesia. Usted tiene que aprender a conocer al Dios de la palabra y entender y tener la suficiente discernimiento para saber cuando un hombre que está diciendo algo no es de Dios. Y usted no le toca juzgarlo, pero usted no tiene por qué seguirlo. No tiene por qué seguirlo.
Entonces, cuando Pablo está hablando de un bautismo, no está hablando de un mate raro que hacemos. El bautismo del Espíritu en esta iglesia es por lenguas. O como decían unos, hoy va a haber liberación. Yo me acuerdo de un pastor que seguíamos mucho allá por el Sabana Sur. Y decía, hoy el Señor va a liberar por vómito. ¿Recuerdan aquella maña? Y ese montón de vómitos, o sea, qué cosa más asquerosa, tras de eso feo. Pero hoy el Señor, ¿cómo va a saber? ¿Verdad? O cuando decían noche de milagros, no sé qué, no sé. Yo sé que Dios sigue haciendo cosas, pero hermanos, también sé que Dios sigue no haciendo cosas. Y eso no lo hace Él menos Dios. El no de Dios no es menos importante que el sí de Dios. Entonces, cuando Pablo nos está hablando de un bautismo, y yo le estoy diciendo que es un bautismo en el Espíritu, no le estoy diciendo de que es un mate, de que es un quiebre, de que es un grito, de que es un grito en lenguas, de que existen las lenguas. Claro que sí. Claro que sí. ¿Existe el don profético? Sí, pero tenemos que tener cuidado. Entonces Pablo nos dice que hemos sido mandados a ser llenos del Espíritu, capítulo 5 de Efesios. Pero nunca nos somos mandados a ser bautizados por el Espíritu, como si somos llamados en Mateo 28 a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua. Bautícenos y enséñeles todo lo que yo les he dado. Pero a nadie es mandado a ver cómo bautizan el Espíritu. Eso le toca a Dios. El bautismo en el Espíritu es un hombre o una mujer que se reconoce pecadora y que ahora depende de Dios. Porque ahora el Espíritu vive en él. Y el Espíritu no le evita una mano o le evita un cuarto de corazón. El Espíritu llena. Llena. Entonces nosotros cantamos cosas como lléname, lléname. Y ese tipo de cosas. Y eso está equivocado. Uno entiende la intención que está detrás. Pero estamos equivocados teológicamente. Porque el Señor ya nos llenó y nos llevó a Cristo. Entonces, ese es el bautismo que está hablando Pablo. Y la sexta característica, la sexta razón por esta unidad, es porque tenemos un Dios que es Padre. Vean, hermanos, ¿me regalan 10 minutos? Los comprometo. Ok, les voy a robar para terminar este pasaje. Porque el primer punto era la unidad en el Espíritu, ¿verdad? La unidad. El segundo son las razones para esa unidad. Pablo es hermano, no es de miedo decir, Pablo es un gran filósofo. Pablo es un gran intelectual y además un gran pastor, un gran maestro, sin duda alguna. Entonces nos dice, ustedes yo quiero, obviamente es el Espíritu en él, que caminen en la unidad que da el Espíritu. ¿Cómo logramos esa unidad? ¿Cuál tipo de unidad es la que da Dios? ¿Cómo logramos esa unidad? Ya hablamos de 7 cosas. Y luego Pablo dice, las razones por las cuales ustedes tienen que tener esa unidad. ¿Por qué? Porque tienen un solo espíritu, porque, se los acabo de decir, porque ustedes tienen un cuerpo, porque ustedes tienen una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Todo eso es el denominador común de ustedes. Pero hay un tercer punto en estos 16 versículos que vimos. Y es, les voy a dar dones para esa unidad, dice Dios. Les voy a dar recursos. No los voy a dejar solos. Busquen la unidad que es del Espíritu Santo. Las razones es que ustedes son uno ya. Ustedes son parte de un grupo. Además, Pablo ya nos enseñó de que no hay griegos, y no hay gentiles y no hay judíos. Son un solo cuerpo que Dios ya lo usó. La unió, perdón. Derribó la pared, dice Pablo. Demolió la pared. Ahora nos dice, además de que ustedes entienden la unidad que tienen que tener, ahora las razones por las que tienen que tener, les voy a dar herramientas para esa unidad. Anteriormente, esto era lo que nos unía, o sea, lo que nos hacía iguales, las razones. Ahora, los dones es lo que nos diferencia. Y esto es precioso. Y esto es precioso. Ahora es lo que diferencia a cada creyente. ¿Qué es lo que diferencia a cada creyente? Al menos un don espiritual. Usted donde está ahí sentado, Nao donde está ahí sentado, Santiago donde está ahí sentado, Fabi que es uno de los muchachos, Paula, todos los que estamos hoy acá sin importar la edad, Paulita, todos los que estamos hoy acá, al menos tenemos un don espiritual, al menos un don. ¿Para qué? Para ver cómo yo soy la profeta. Le decía una hermana a mi esposa, es que yo siempre fui profetisa.
O sea, yo en la iglesia, mi trabajo era profetizar. Y la gente llegaba, me hacían fila para yo sacarle las profecías. Hermano, eso es una bruja, eso no es una profeta. Pero es una bruja cristiana y están llenas las iglesias. Eso no es una profeta, es una bruja. Y 15 haciendo fila en el culto y un desorden. Pero hermana, es que yo soy yo soy profeta. ¿Cuándo me van a poner a mí a profetizar? No, señora, abra la Biblia, lea la Biblia. Aquí no hacemos ese desorden. Aquí no hacemos ese desorden. Se fue de la iglesia. Porque nosotros somos bíblicos. Pero es que mi don es ser profeta. Yo le digo a la gente qué es lo que hay que hacer. Olvídese. Dios nos dice qué hacer. ¿O acaso yo me paro en la puerta a decirle a usted qué hacer? Y soy el pastor de la iglesia. Por favor. Pero esas brujas evangélicas que andan dando vuelta, brincando en iglesia, y quieren llegar a posicionarse en un lugar, y dependen de que los demás la sigan. Y se convierten en un séquito, hacen un grupo que dependa de ella. Y la gente, yo no tomo decisiones si Arturo no me dice qué hacer. Ya yo soy un chamán, ya no soy pastor. Ya yo soy un chamán, si me solo falta y agarrar un poco de hojas y hacerle algo raro en la consejería. Eso es lo único que le falta, porque todo lo que dijo no está en la Biblia. Entonces, ¿para qué son los dones? Y esto tengo que predicarlo un sábado. Usted sabe que haya más gente, para que más se incomoden y que más se vayan. Que más se vayan. Voy a repetir esto el sábado, no importa. Voy a repetir esto el sábado. Okay. Ustedes se hacen y se ríen, porfa, ahí para que. Okay. Porque nada que ver con la Biblia. ¿Para qué es un don espiritual? Un don espiritual es para la unidad. Pero no, yo quiero decirle que en el nombre de Jesús usted se va a casar con este, no sé qué, y yo veo, no sé qué. Yo creo en los dones espirituales. Y yo sé que aquí, de hecho, hoy aquí, en esta casa, ahorita, en estas mesas, hay mujeres y hombres con dones espirituales, porque lo he visto. Y he sido testigo de cómo Dios les usa y Dios les habla y Dios los guía. Y yo lo sé. ¿Por qué? Porque yo también tengo don espiritual. Y sé que el Señor se me... Pero el don espiritual es para la unidad y para la edificación. El don nunca, escúcheme bien, nunca es para el portador del don. El don nunca es para el que lleva el don. Entonces usted tiene a alguien diciendo, es que mi don, olvídese, cancélelo. Inmediatamente usted dice, esta vaina no es de Dios. Porque el don es para la edificación de los demás. No es para que yo me sienta y puras palabras aprendidas, perdóneme. ¿Hay don de lenguas? Claro, pero hay paja de lenguas. Hay paja de lenguas. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué me apasiona y me meto en el tema? Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Y usted tiene una pastora famosa que grita, está predicando y empieza, y siempre la misma cosa. Siempre la misma cosa. Y sáquele la copia. Sáquele la copia. Y puede ser súper influyente la señora. Pero lo que habla en lenguas no son lenguas. Abra los ojos, no son lenguas. Pero ella pega y dice una frase y es una escupidera de mañas. Eso tenemos que pararlo, iglesia. Tenemos que pararlo. Por dicha, en esta iglesia no pasa. No pasa porque aquí hay un pastor que protege el púlpito. Y hay un cuerpo pastoral que me apoya y que vamos juntos en esto. De que si hay lenguas, perfecto. Pero ustedes se acuerdan de aquellos momentos donde habían 15, 20 personas gritando en lenguas. Pero no leyeron Corintios. Pablo dijo que en orden. Y solo 3. Entonces el don espiritual es para la unidad y la edificación del cuerpo de Cristo. El don no es un juguete, pero hay mujeres y hombres que usan sus dones como juguetes. El don es una herramienta. Es una herramienta, pero ¿sabe cuál es el problema de las herramientas? No, si ya tengo la prédica el sábado, por dicha. ¿Sabe cuál es el problema de las herramientas? Manu, vos y yo que trabajamos en Constru, una herramienta, bueno, Manu en materiales y distribución, una herramienta puede ser un arma. Un martillo puede ser un arma. Un serrucho puede ser un arma. Un destornillador puede ser un arma. Lo que puede ser hecho para construir, puede ser hecho para dañar.
Entonces son herramientas para la edificación. Son herramientas para la construcción de la iglesia. No armas para lastimar o para ganarse autoridad o poder. Verso 7. Pero cada uno de ustedes fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Los dones los da Dios, Cristo. O sea, Cristo ministra los dones a su iglesia. Recuerden que la iglesia es de Cristo. Entonces Cristo mismo nos da los dones espirituales a los que estamos en las iglesias. Por lo cual dice, y esto es un pasaje que la gente cree que es un pasaje oscuro, y es clarísimo. Subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones de los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que Dios, que está lleno de gloria, envía a Jesucristo, que es dador de los dones, sube como victorioso al cielo y sube como un conquistador. Y todo conquistador se lleva lo que conquista, y Él nos lleva a nosotros. Él nos conquistó a nosotros de la muerte y nos lleva a nosotros y nos comparte el botín, así como hacía cualquier conquistador. ¿Cuál es el botín ahora? Es espiritual. Entonces nos da a nosotros dones espirituales. Pablo no cierra las listas de los dones, para que usted lo apunte ahí: 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4. Hay otra en Pedro, pero las principales son 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4. Las listas, ninguna concuerda una con otra. ¿Por qué? Porque yo creo que los dones espirituales siguen disponibles y son variados. Y son muchos, que no había que decir son estos 8, 6, 10, 20, 30, sino que hay muchos dones que Dios está utilizando. El que descendió es el mismo que también subió, dice Pablo, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Un apóstol, son las 8. Voy a parar aquí, porque me falta como media hora para cerrar esto, y no quiero consumir el tiempo de ustedes previo a la restricción. Entonces, recuerden lo que siempre les digo, no hay prisa por terminar, sino que vamos y mentira, ahora que estaba hablando de predicar esto el sábado vamos a seguir un poquitito con el tema de los varones y de las mujeres, que es otro tipo de golpe también para la congregación, en el sentido de que es palabra que nos confronta. Entonces vamos a cerrar ese tema de los roles, y luego hablamos un poquitito de dones espirituales, y esto nos lo dejamos nosotros para continuar la próxima semana. Pero ¿qué es lo que nos está pidiendo Pablo? Caminen en unidad. La unidad es específica, es la del Espíritu. ¿Cuáles son las razones? Que el Señor nos ha dado para que caminemos en unidad. Ya somos uno en Cristo. El que llega a Él ya es parte del cuerpo de Él. Y lo tercero es: los voy a equipar, les voy a dar dones. Esos dones son para que ustedes se edifiquen unos a otros. Y aquí nos menciona 4. La gente siempre dice 5 ministerios, son 4. Apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros están juntos. No puede haber un pastor que no es maestro. ¿Okay? Sí pueden haber maestros que no son pastores, y eso lo vamos a hablar después. Entonces, el Señor equipa a su iglesia. Ahora es nuestra tarea mirar la cruz, ver lo que el Señor ha hecho por nosotros y enfocarnos en lo que es verdaderamente importante. Porque todo eso lo hace el Señor, ve al verso 12 para cerrar, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo quiero, hermanos, que nosotros crezcamos, porque, perdón que le regrese, pero es que la palabra es demasiado hermosa, porque Pablo está diciendo esto para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que no seamos niños. Hay hombres y mujeres con 30 años de ministerio, 40 años de ministerio, niño.
40 años, no lo estaban viendo. 40 años de ministerio y niña. 25 años de servir al Señor, niña. 30 años de servir al Señor, mi caso, pastor, niño. Fluctuante, llevado por cualquier viento de doctrina. ¿Qué es lo que dice Pablo? Maduren. Maduren. Crezcan. Fortalezcanse en Dios. Maduren. Y solo lo logramos viviendo en la palabra. Viviendo en la palabra. Cierre los ojos, por favor, ahí donde usted está. Y vamos a cerrar este rato llegando delante del Señor. Señor, hoy te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, y porque tienes misericordia de nosotros, Señor, y hoy podemos llegar, Señor, porque usted tiene los brazos abiertos para recibirnos. Perdónanos, Señor, si hemos dejado de crecer en alguna área de nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a madurar espiritualmente, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente, a ser hombres en ti, Señor, a ser mujeres en ti, Señor. Hoy rogamos para que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga dependientes de la palabra, Señor. Dependientes de la Escritura, Señor. Y que seamos gente del libro, Señor, y no gente de mañas, Señor, y de mates. Ayúdanos, Señor, a entender que tenemos que ser uno en ti, Señor, y que usted nos ha dado los recursos para esa unidad, Señor. Ayuda a mis hermanos a ejercer los dones, Señor, de una manera sana, Señor, de una manera real, Padre. Gracias, Señor, porque nos amas tanto que nos enseñas, Señor, porque somos, Señor, desconocedores, Señor, somos ignorantes de algunas cosas, Señor. Todos los que estamos aquí, Señor, empezando por mi persona. Y usted con su palabra, Señor, nos lleva de una confusión en oscuridad a una preciosa luz admirable, Señor. Gracias porque no tenemos que andar en la oscuridad pegando los pies y descubriendo qué hacer o inventando caminos. Gracias porque usted es claro en la palabra, Señor. Y gracias porque usted es un Dios real. Te amamos, Señor. Recíbenos hoy, Señor. Guíanos, empodera a mis hermanos con sus dones espirituales, Señor. Gracias, Señor, porque usted sigue operando. Gracias porque usted, Espíritu Santo, sigue moviéndose, Señor. Y gracias, Señor, porque un día estaremos delante de ti, Señor, en unidad perfecta, Señor. Ayúdanos a vivir en unidad, Señor, conforme sea tu voluntad, Señor, de este lado de la eternidad, Señor. Enséñanos a hacerlo bien, Señor, a no lastimarnos unos a otros, Señor, a vivir para adorarte, Señor, y a formar en esta congregación una familia, Señor, que junta camina a ti, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Hay alguno con una carga especial hoy? Levante la mano aquel que tenga una carga especial hoy. Nada más. Amén. Hay varios. Amén. 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 Padre, hoy intercedo por mis hermanos y mis hermanas. Mantenga su manita levantada. Que hoy tenemos la mano levantada porque tenemos una petición especial. Hoy oro, Señor, para que tu mano de poder se mueva, Señor, según tu perfecta voluntad en cada uno de ellos y de ellas, Señor. Opera, Señor, con poder y autoridad en el poderoso nombre de Cristo. Oro. Amén y amén. Que Dios los bendiga montones, iglesias SI. Nos vemos el sábado a las 4 de la tarde, celebración general, y de hoy en 8 un estudio bíblico. Un abrazo grande.